Habíamos visto la clase anterior el mito semita, ¿no? Desde la perspectiva de Guillermo Frankovich, ¿no? Y ya estamos revisando este libro, ¿no? Ya hace algunas semanas, Los tipos humanos y la historia, donde hemos definido tipos humanos a partir de lo que Frankovich denomina zarzos, ¿no? que significa ánimo, confianza, y define a partir de esto a los társicos como aquellos que tienen actitudes más avesadas, ¿no? Más aventureras, entregados a las emociones, frente a los atársicos que tienden a ser más bien desconfiados y aquellos que sobre todo necesitan planificar sus acciones, ¿no? Aquellos que se paralizan, de alguna manera podríamos decir, frente a determinadas circunstancias, ¿no? Y como los mitos, Frankovich va a trabajar fundamentalmente sobre los mitos de los hermanos enemigos, ya que él descubre, podríamos decir que descubre, los mitos o mitos presentes en casi todas las culturas, ¿no? Y digo casi porque no menciona absolutamente todas las culturas, lo cual creo que es, no sé si imposible o muy difícil en todo caso, pero menciona una serie de culturas donde se van a presentar los mitos o este tipo de mito, ¿no? De los hermanos enemigos. El primero que hemos visto es el mito de Caín y Abel, ¿no? Donde son dos hermanos que se enfrentan. Bueno, en todo caso es Caín quien se confronta a Abel por la ofensa que siente a partir de que Jehová rechaza su, su ofrenda. Y hemos visto un poco sobre la etimología de ambos personajes, ¿no? A partir del libro de Guglielmo Ferrero, El poder, los genios invisibles de la ciudad, que está en el drive, ¿no? Si es que lo quieren revisar, lo quieren leer. No está, y si, o si no estuviera, me avisan, por favor, para que pueda subirlo. Eh, y bueno, a partir de esto también hemos visto algunas definiciones que Frankovich recoge de otros autores, como de Toynbee, como de Unamuno. Y no solamente el mito de Caín y Abel, sino también vimos el mito del hijo pródigo, ¿no? Que pertenece al Nuevo Testamento, que desde la perspectiva de Frankovich hay una inversión, ¿no? Del Nuevo al Antiguo Testamento, eh, y, y entendiendo precisamente a partir de estos dos mitos que él reconoce como fundacionales, ¿no? No solamente el mito de Caín y Abel, que es inmediato, eh, posterior a la creación, ¿no? Eh, tras la expulsión de Adán y Eva, se produce estos acontecimientos ya con los hijos de ambos ya crecidos, con Caín y Abel. Y luego en el Nuevo Testamento aparece este mito, que en realidad aparece en forma de parábola, ¿no? Alguien me preguntaba en la anterior clase, ya luego de la clase, Iván, precisamente, eh, ¿por qué se concibe como mito esta parábola? ¿No? Y claro, ahí uno puede empezar, yo imagino, a pensar algunas posibilidades, ¿no? En todo caso, creo que Frankovich no llega a responder o no llega a justificar el por qué toma esta parábola como un mito y mucho más como un mito fundacional, ¿no? La única respuesta, en todo caso, que puedo percibir acá es que cumple, yo siento este esquema que Frankovich ha encontrado en otros tantos mitos, ¿no? Como los que vamos a ver más adelante. Más adelante. Bueno, vamos a ver tres más. Creo que Frankovich no le dedica más o mucho más a otros mitos. Sí los menciona, menciona mitos hindús, mitos japoneses, eh,
¿no? Menciona el caso de Rómulo y Remo, que lo vamos a ver de forma muy tangencial. No es un mito que él llega a profundizar o llega a analizar en el texto que hemos visto, pero bueno, en todo caso menciona varios mitos que responden a este esquema. Lo interesante del hijo pródigo, ¿no? Y vuelvo a lo que, a la pregunta, ¿no? De por qué tomar el hijo pródigo como mito. Yo, la respuesta que podría dar en este sentido es que responde al esquema, finalmente, de los demás mitos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Caín y Abel, por ejemplo, en ambos casos hay tres personajes que son centrales, ¿no? Que aparecen eh, en el primer caso son los únicos personajes, en los otros, claro, ya estamos dentro de una sociedad, pero son estos tres personajes los únicos que se manifiestan, que hablan, que establecen relaciones y establecen también pugnas, ¿no? En ambos casos hay un juez. En el caso del mito de Caín y Abel es Jehová quien castiga al hermano rebelde, en este caso Caín, y bueno, tras la muerte o tras el asesinato, podríamos decir, de Abel, y finalmente castiga duramente a Caín, ¿no? Por el crimen cometido, ¿no? Por haber matado a su hermano. Frente al mito del hijo pródigo, que es el mito del hijo que le pide el dinero a su padre, se viaja y luego decide viajar y gasta todo su dinero, de ahí el término pródigo, ¿no? Como les decía, pródigo es aquel que derrocha, que gasta en demasía. Y comentaba la anterior clase que alguna vez cuando revisábamos Aristóteles, por ejemplo, el caso de la ética, uno de los ejemplos de del justo medio podrían ser precisamente la avaricia como un defecto y la prodigalidad como un exceso, ¿no? Entre el pródigo y el avaro, el justo medio es un buen administrador, podríamos decir, ¿no? En este caso, el hijo pródigo nunca llega, nunca se menciona el nombre de nadie, ni del padre, ni del hijo pródigo, y mucho menos del hermano mayor, ¿no? El hijo pródigo es el hermano rebelde que toma el dinero y viaja a tierras extrañas, pero al despilfarrar todo termina hundido en la pobreza, termina como porquero, lamentándose que los cerdos comen mejor que él, que su padre les paga mejor, ganan más los sirvientes de su padre que él mismo, trabajando como porquero, y por ello decide retornar a la casa paterna, donde lo recibe el padre de manera muy distinta de lo que uno pensaría. Lo recibe con mucho júbilo, ¿no? Con mucha alegría, al punto que decide hacer una fiesta por su regreso y manda a matar el carnero más gordo, ¿no? Por lo que, motivo por el cual el hermano mayor se queja al padre de haber cometido, bueno, por estar eh, de alguna forma premiando a alguien que no solamente le había quitado una parte de su dinero, bueno, que, que, que entiendo era una especie de herencia, pero no solo eso, sino que lo despilfarra y vuelve sumido en la pobreza, ¿no? Y el padre al final le responde que su hijo estaba muerto y ha resucitado y que él que no se queje, que todo lo que él tiene es del hermano mayor. Bueno, más allá del cierre, lo interesante de la división o del análisis que hace Frankovich de estos dos mitos es que están a tono con las religiones. Es decir, ¿por qué el mito del hijo pródigo es fundacional o es fundamental del cristianismo? Porque marca un quiebre frente a la dureza, por ejemplo, con la que Jehová castiga a Caín, que está muy en línea, podríamos decir, con la religión semita, la religión judía, que tenía un apego muy fuerte a la ley, ¿no? Caín rompe la ley y por ello es duramente castigado.
frente a la inversión que supone el cristianismo desde la perspectiva de Frankovich, donde el hijo que ha roto la ley, o bueno, en todo caso, que se ha enfrentado a su padre para pedirle su dinero, y bueno, finalmente hay una afrenta tanto de Caín frente a Jehová como del hijo pródigo frente al padre, pero al final este termina perdonándolo, ¿no? Asumiendo que el Nuevo Testamento correspondiente a la religión cristiana tiene un mensaje de amor y perdón, ¿no? Y esto de alguna manera lleva a Frankovich no solo a plantear que el mito se quede en una narración, sino que termina siendo, uy, perdón, habían como 5 en espera, disculpen, creo que los hice esperar un buen tiempo. Entonces, estos mitos no solamente terminarían siendo ficciones de un momento cualquiera, fruto de una cultura, sino de alguna forma una representación de la cultura como tal, no una manifestación de cómo se presenta la cultura o de cómo se presenta esa religión en el marco, obviamente, de una cultura entendida primeramente como una religión basada en la ley, como sería el caso del mito judío, o una religión, dice Frankovich, basada en el amor y el perdón, eh, que precisamente toca el mito del hijo pródigo como mito fundacional, ¿no? Que es donde entiende Frankovich se produce finalmente la inversión de la religión cristiana. Ahora bien, pasemos al mito azteca. El mito azteca, lo que el mito azteca que plantea Frankovich tiene básicamente el mismo esquema. Dos hermanos que se confrontan. Obviamente la situación es distinta, la vamos a ver ahora. No, en este caso no hay un juez que emite un dictamen, si vale el término, como en mi primer caso, el juez que castiga a aquel que ha transgredido la ley, y en el otro caso, el juez que lo perdona y lo vuelve a recibir. En este caso, son dos personajes que van a tener, desde el punto de vista que nos plantea Frankovich, aunque también estoy siguiendo a Paul Westheim, que es un autor que ha trabajado muchos años los mitos aztecas, desde la perspectiva de Frankovich, estos mitos van a tener una incidencia muy fuerte en la construcción de la historia, es decir, en la percepción de los aztecas sobre la historia. Entonces, empecemos con este mito. Aquí vamos a ver posiblemente tanto dos lecturas un poco distintas. Es decir, Frankovich hace una interpretación del mito azteca. Sin embargo, algunas cosas que vamos a leer de Paul Westheim no caen precisamente en aquello que Frankovich está interpretando, ¿no? Y en el mismo Westheim podemos ver en su primer capítulo, que se llama precisamente Tezcatlipoca, en uno de sus libros más famosos, que se llama La Calavera, podemos ver interpretaciones que se han ido haciendo sobre estos dos dioses, especialmente sobre Tezcatlipoca, ¿no? Como un dios destructor o en algunos casos mucho más fuerte que el propio Quetzalcóatl, que termina siendo finalmente expulsado de las tierras, ¿no? Ya vamos a ver cómo incide o habría incidido esto, incluso en la llegada de los españoles. Entonces, proveniente de la cultura azteca, los hermanos enemigos, en este caso los hermanos dioses, que además son enemigos, comparten el poder de la creación y la destrucción. Ambos son capaces de crear tanto como
de destruir. En todo caso, este es Catlipoca, como vamos a ver, el dios más destructivo, si vale el término, frente a Quetzalcoatl, que tiene más que todo una intención de construir el mundo, ¿no? De darle una visión histórica mucho más pacífica que desde el punto de vista de Tezcatlipoca. Pero bueno, no quiero adelantarme en este punto. Le voy a pedir a alguien, por favor, que me ayude en la lectura. Denme igual un minuto porque mi batería está con poca carga. Voy a sacar mi cargador y en ese proceso les pido, por favor, si es que alguien se anima, ya se prepare para leer. Denme un minutito, por favor. Ahora vuelvo. Ahora sí, disculpen, disculpen, que a veces llevo mi compu y dejo el cargador. Bien, no sé quién me podría ayudar, por favor, a leer este fragmento. Es un fragmento, como les decía, de Paul Westheim, un texto que se llama La Calavera. Se compone no son ensayos, no son capítulos que tratan sobre diversos temas y el primero de ellos es el primero, el que precisamente titula Tezcatlipoca, y es el que vamos a ir revisando a la par de, claro, lo que nos plantea Frankovich. Frankovich, entre otros autores, también plantea a Westheim como una de las lecturas que él ha hecho para entender eh, este mito, ¿no? Entonces, tampoco estamos muy lejos de lo que el propio Frankovich ha revisado. Ahí sí no estoy seguro si es precisamente el libro de la calavera, porque Westheim tiene otros tantos textos. Pero bueno, en todo caso, estaríamos tomando alguno de los textos que él toma, ¿no? Que él ha revisado, mejor dicho, para entender o para interpretar finalmente este mito a la luz de los hermanos enemigos, que como vamos a ver más adelante, el propio Westheim se refiere y dice puntualmente, ¿no? Que es un mito de hermanos enemigos, en el caso de este mito en particular. ¿No? Lo que, bueno, no sé si el término lo toma Frankovich posiblemente de Westheim o lo toma desde algún otro autor, ¿no? Bueno, ahí ese tipo de seguimiento que no deja de ser interesante, requeriría, bueno, una serie de investigaciones. Entonces, empecemos por favor con el texto. Le voy a pedir a... Licenciado, yo puedo hacerlo. Perfecto, te agradezco mucho, Ivette, ¿verdad? Y, sí. Ok, ok, dame un minuto, por favor, Ivette. No quiero dejar de lado, porque ya estaba anotando participaciones la clase anterior, las dos clases, y no quiero, en principio, simplemente dejar que participen, pero ahora sí me gustaría tomar en cuenta las participaciones también para la nota. Am, ya, un ratito. Así. Bien, Ivette, empieza, por favor. Texatlipoca, el destructor, es uno de los dioses creadores, en consonancia con el concepto del mundo mesoamericano, según el cual la destrucción contiene ya el germen del nuevo nacer. Ometecutli, el dios supremo, encarga a sus hijos, Texatlipoca y Quetzalcoatl, la creación del mundo.
Entre los dos se lee en la historia de los mexicanos por sus pinturas. Alzaron el cielo con los astros que se había venido abajo después del diluvio, tal como se lo ve hoy. Y su padre los hizo señores del cielo y van por él, Texatlipoca y Quetzalcoatl. Hicieron el camino que parece en el cielo la Vía Láctea, en el cual se encontraron y están después acá en él, y con su asiento en él. Dice la leyenda que los hermanos divinos volvieron a levantar el cielo en el año Tzeotzli, conejo, por el cual se considera este año como principio del mundo, es decir, del mundo actual. Perfecto, te agradezco mucho, Ivette. ¿Qué nos está planteando este texto? ¿Qué nos dice inicialmente el texto sobre estos dos dioses? Que es uno de los Que, dioses bueno, creadores. Empecemos con Ivette y luego María, creo estabas, ¿verdad? sí, sí. Ya, Ivette, por favor, y luego María, por favor. Bueno, creo que ya el término, ¿no? Texaplicoca, creo que tal vez significa destructor, es uno de los dioses creadores, dice. Desde, como dice mesoamericana, es la parte mexicana, ¿verdad? Y caribeña, tal vez. Y claro, entiendo que Quetzalcoatl fue uno de ellos, ¿no? Los hijos que han sido parte de la creación de este mundo y que además de que tenemos pinturas ahora eh, plasmadas entre esa creación, se puede ver también el diluvio que habíamos hablado en clase anterior sobre Noé. Tal vez ahora mi compañera pueda complementar. Vale, te agradezco mucho, Ivette. María. Bueno, lo veo un tanto interesante cómo lo describe la forma del origen del universo, em, por el contenido que dice en la creación de que estos ambos dioses tienen un padre, que ambos definen ser lo bueno, uno positivo y uno negativo como la destrucción, y que ambos son como un equilibrio entre el universo. Y más que todo, como ellos tanto describen la Vía Láctea, que en ese entonces son las estrellas para ellos. Es algo que no está muy, está lejos de su comprensión en ese entonces, pero a su manera ellos ya lo van interpretando. Súper, te agradezco mucho, María. Aquí hay un aspecto interesante, ¿no? Que tal vez completando con lo que mencionaban tanto Ivette como María, Eso sería. que aquí también hay un personaje, ¿no? Que aparece un tercer personaje, Ometecutli, pero no aparece más que en este primer momento, ¿no? A diferencia del mito semita, por ejemplo, o incluso en el hijo pródigo, este personaje no aparece como juez, no aparece como alguien que va a decidir, si vale el término, el destino de uno u otro de los dioses. No, si bien aquí tenemos un personaje, este personaje simplemente es un dador, tal vez, en el sentido que es aquel que encarga a sus propios hijos la creación del mundo. Ambos que tienen, como decía hace un momento, tanto el poder de crear como el poder de destruir, son los que van a armar y darle forma al mundo. No, aquí hay unas citas pequeñas, no recuerdo bien la base, si no me equivoco, está un poco más abajo de donde toman precisamente estas citas que se mencionan en el texto, ¿no? Y tal como le ve hoy, ¿no? Su padre los hizo señores del cielo y van por él, el Tezcatlipoca y Quetzalcoatl, hicieron el camino que parece en el que, bueno, que aparece, ¿no? En el cielo, que es obviamente la Vía Láctea. Que además es el lugar donde ellos se sientan, ¿no? Obviamente está generando la idea de dioses inmensos, podríamos decir, que están encargados de la creación del mundo. ¿Qué pasa después? Porque
tenemos un Quetzalcóatl, ¿no? Tanto como un Tezcatlipoca, ambos creadores del mundo. Frankovich en algún momento sostiene que Quetzalcóatl es el que representa la luz del mundo. Ya cuando entremos un poco más abajo en una breve definición que hace de cada uno de los personajes, si no me equivoco, no menciona la luz del mundo como plantea Frankovich, pero sí se va a generar cierta polaridad, ¿no? Frankovich, por un lado, entiende a Quetzalcóatl como la luz del mundo, como el representante del cielo, frente a Tezcatlipoca como el dios destructor propiamente, ¿no? Si bien ambos tienen el poder de la creación y de la destrucción, es Tezcatlipoca el que se caracteriza más por la destrucción y la oscuridad, como dice Frankovich, y claro, sus acciones finalmente han determinado el mundo. Por ello, cada uno de estos personajes, como vamos a ver acá, van a responder a ciertas características específicas. No, como decía hace un momento, Tezcatlipoca tiende a ser un poco más el destructor, el dios negativo, aunque no se utiliza obviamente ese término. Creo que no sería correcto pensar que uno es el malo y otro es el bueno. En todo caso, Tezcatlipoca es un dios más oscuro. En algún momento, en la primera cita que estamos viendo, ¿no? En leyendas chichimecas, al parecer, Tezcatlipoca era mucho más fuerte que Quetzalcóatl al punto que éste le temía, ¿no? El primero. Entonces, bueno, hay también de lo que nos muestra Westcame una serie de interpretaciones en diferentes fuentes. Pero bueno, vamos por favor a este texto. A ver. ¿Quién? ¿Rolando estás? ¿O quién estaba con el micrófono abierto? Es un poco como que alguien esté levantando la mano. ¿Lucía? Sí, estoy. Grupo L, profesor. Que lo lean, luego yo el otro. Ya, perfecto. Empecemos con Rolando, por favor, el que empieza con hermanos enemigos, ¿no? Y luego en las tradiciones, Lucía. Empecemos, por favor, Rolando. Ok. Los hermanos enemigos, eternos rivales, encarnaciones del dualismo, que es el principio fundamental del mundo prehispánico, crean y destruyen alternativamente los 4 primeros soles. Quetzalcóatl aniquila los 2 mundos creados por Tezcatlipoca y los creados por Quetzalcóatl. Según el mito, la rivalidad entre los 2 hermanos es la causa de la ruina del reino tolteca. En las leyendas chichimecas se narra que Quetzalcóatl era menos poderoso que Tezcatlipoca y le temía. Hasta ahí. Te agradezco mucho, Rolando. Antes de pasar a la siguiente lectura, ¿qué nos está planteando este pequeño fragmento? Creo que aquí se refiere a la eterna rivalidad que hay entre los 2 hermanos, ¿no? Entre lo que es el uno bien y el otro mal, se podría decir, ¿no? Y que uno de ellos es, de alguna manera, es más superior que el otro. Ese es entre el dualismo, es más o menos lo que planteaba los filósofos presocráticos Anaximandro, ¿no? Él mantenía la tesis del dualismo, ¿no? De que hay va a haber una contrariedad, uno positivo y una negativa. Si no habría esa contrariedad y equilibrio, ¿no? Y más o menos esto reflejaría, ¿no? Esta porción, eso, y que siempre debe haber esa rivalidad o esa contrariedad o ese dualismo entre ambos, porque si no habría esa eterno o ese dualismo eterno o esa contrariedad, pues tal vez no habría ese equilibrio, ¿no? Porque ellos son los dioses de la creación, según esta porción. Vale, te agradezco mucho el
el comentario. Dame un minuto, por favor, Rolando, para anotarte. No quiero olvidarme eso. Gómez, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, súper. Te agradezco mucho además la comparación que haces con Anaximandro, ¿no? En esta suerte de fuerzas que se contraponen. Aunque, claro, en este mito a momentos parece, ¿no? que esta rivalidad es también causante de la ruina del reino tolteca, es decir, la rivalidad, la destrucción, como al principio dice, lo que hace uno lo destruye el otro, ¿no? Los dos mundos, si no me equivoco, Quetzalcóatl aniquila los dos mundos creados por Tezcatlipoca. Entonces, bueno, sí vamos a ver que hay un equilibrio que finalmente van a entender los aztecas para su propia noción de la historia, pero pareciera que más que un equilibrio que se genera cuando están ambos presentes, es más bien una ruina, ¿no? Generan destrozos. Pero bueno, vamos al siguiente fragmento. En todo caso, algo que me hace pensar respecto a lo que dices, ¿no? Con Anaximandro, incluso Heráclito posiblemente podría entenderse en esta necesidad de la lucha, ¿no? De la confrontación de los contrarios, ¿no? Como una necesidad de nuestra realidad, ¿no? Que ha pasado a entenderse como una dialéctica y todo ello. Que, mira, una lectura de este mito posiblemente desde una perspectiva, no sé, dialéctica o posiblemente desde Heráclito no deja de ser interesante, ¿no? Creo que la comparación que estableces se podría dar, tal vez entrando un poco más, no solamente a este fragmento, sino entrando un poco más en el propio texto que nos presenta Westcame. Pero bueno, te agradezco la lectura. Vamos, por favor, con Natalia. En las tradiciones que nos hablan del antagonismo entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, de esa lucha a vida a muerte en la que acaban por sucumbir la deidad representativa del aspecto luminoso de la vida, se mezclan de manera inextricable elementos míticos religiosos e histórico-políticos. La índole de su naturaleza divina les predestina a ser adversarios. El sabio, el bueno y piadoso, el legislador de los toltecas, el patrono de los oficios, artes y ciencias, es ineludiblemente enemigo del perverso autor de todas las desgracias que hay en el mundo. Perfecto, te agradezco mucho la lectura. ¿Qué entendemos en este texto, Lucía? ¿Qué nos está planteando? Porque aquí me estaba equivocando. De hecho, sí, Westcame menciona el luminoso, lo llama. Definitivamente Frankovich toma eso de Westcame o posiblemente, bueno, de algún otro autor. Como decía hace un momento, Frankovich llama la luz del mundo, ¿no? Representante del cielo, a Quetzalcóatl, frente a un Tezcatlipoca que es el destructor, es el oscuro, básicamente. ¿No? ¿Qué tipo de división ya nos está planteando el texto en este caso? O sea, entiendo, me interesa esta parte que dice sucumbir la deidad del aspecto luminoso, como si fuese absolutamente inevitable que siempre la oscuridad estuviera persiguiendo todo lo bueno y piadoso. Y no sé, es como que es más difícil, siendo que son hermanos, siendo que los dos deberían ser iguales, que, no sé, que Quetzalcóatl gane, digamos, o siempre esté por encima, siendo que es el bueno, pero tiene la misma fuerza, ¿no? La oscuridad de Tezcatlipoca. Sí, sí, esto también me lleva a pensar en esto que también decía Rolando, ¿no? Esa especie de contraposición que finalmente va a generar todo ese equilibrio en las fuerzas que presentan estos dos personajes. Sí es un equilibrio, pero no un equilibrio, es decir, pacífico, sino es entre destructivo y creador, ¿no? Como sería propiamente la naturaleza. Tenemos un Tezcatlipoca
que es el autor de las desgracias que hay en el mundo, ¿no? Y tenemos un Quetzalcóatl que menciona como el sabio, el bueno, el piadoso, el legislador y patrono de los oficios, artes y ciencias. Más adelante, Westheim menciona que Tezcatlipoca es un guerrero, ¿no? Y es el guerrero que les provee el sacrificio de las personas a los aztecas. Ahí no estoy seguro, pero por lo que dice Westheim, los sacrificios humanos de los aztecas se hacían entre otros dioses, me imagino, en particular al dios Tezcatlipoca, ¿no? Que era el que buscaba los sacrificios. Al contrario, Quetzalcóatl no era un guerrero, era un dios sacerdote que lo que más bien buscaba era abolir los rituales sangrientos, ¿no? Y esto lleva también a una perspectiva de la historia, ¿no? Los aztecas consideraban que estaban viviendo en el tiempo de Tezcatlipoca y por ello la necesidad de sacrificios, por ello las hambrunas y por ello los problemas que existían en su tiempo. Y claro, cuando llegan los españoles, eh, pensaban que quien llegaba en realidad era Quetzalcóatl, que iba a proveer un tiempo nuevo, ¿no? Pero a eso precisamente vamos a entrar y no quiero mencionar antes de que lo vayamos a leer el por qué Quetzalcóatl desaparece en determinado momento de las tierras, ¿no? ¿Por qué terminan los españoles siendo confundidos con Quetzalcóatl? A ver, vamos con este texto, por favor. ¿Quién? Yo lo Yo podría leer, dicen. María. María, ya que has participado, te pediría, por favor, Rafael, que está también con el micrófono abierto, y luego tal vez un comentario o el texto chiquito si es que no hubiera otra persona. Rafael Molina, ¿verdad? Sí, Ok, dale, por favor, Rafael. está bien. Narran las leyendas de Tula que durante el juego de pelota contra Quetzalcóatl de Tezcatlipoca, jugador nada limpio, de pronto se volvió tigre, de que la gente que estaba mirando se espantó en tanta manera que dieron todos a huir y con el tropel que llevaban y ciegos del espanto concebido cayeron y se despeñaron por la barranca del río que por ahí pasa y se ahogaron. Fray Jerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana. Se parece en figura de mago ambulante a Quetzalcóatl, que ha caído enfermo y le regala un remedio milagroso. Es pulque, bebida de la inmortalidad. Como dice Tezcatlipoca, mefistofélicamente me lo agradecerás. El otro bebe, se embriaga y en la embriaguez el sabio, el piadoso, el casto Quetzalcóatl comete excesos sexuales con su hermana Quetzaltetlatl. Tezcatlipoca. Sigue, por favor, porque es continuado, ¿no? Y ya sobrio. Decide huir, abandona su imperio y se refugia en Tlapayán. Tezcatlipoca ha logrado su propósito. Ha arruinado ahora a Quetzalcóatl, el dios de la lluvia. Tlaloc le rapta otra fechoría. A su mujer Xochiquetzal, joven diosa de la luna, a la vez que diosa de las flores, del amor, incluso del amor pecaminoso. Diego Muñoz Camargo, Historia de Tlaxcala. Perfecto, te agradezco mucho. Les voy a pedir, por favor, un minuto. Aquí he cometido un error y lo quiero corregir ahora. Denme un minuto nada más, por favor. Aquí. Ahora sí. Ahora sí. Yo, un error, no entiendo por qué. Como suelo hacer para que la lectura sea más fácil, coloco
unas líneas blancas, ¿no? Para que se sepa bien dónde empezar. Y aquí el texto continuaba, ¿no? No había por qué colocar esas líneas blancas. Lo que faltaba de lectura, ¿no? Luego que toma el pulque que Tezcatlipoca le ofrece mefistofélicamente. No sé por qué Westheim utiliza ese término, pero bueno, está ahí. Ya sobrio es presa de la vergüenza y la desesperación, ¿no? Quetzalcoatl, ¿no? Y decide huir, abandona su imperio, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes que yo lo explique, Rafael, a raíz de lo que acabas de leer, y bueno, con este pequeño fragmentito, con esa oración en realidad que faltaba, ¿qué nos plantea en este caso el texto? Bueno, creo que narra una historia en la cual Tezcatlipoca, de una forma maliciosa, eh, embriaga a su hermano para hacerlo fallar y hacerlo avergonzar y quedar mal enfrente de todos. Y, y se aprovecha de esto. Como dice, ha logrado su propósito y lo ha arruinado. Y bueno, eso es creo que lo que entendí. Vale, te agradezco. O sea, sí das al clavo, que logra su propósito, ¿no? Porque este enfrentamiento, lejos de que pueda parecer un juego, ¿no? Porque finalmente estas leyendas de Tula hablan de un juego de pelota, pero lejos de que pueda parecer un juego entre ellos que destruyen y crean no sé, uno podría imaginar, en el fondo había una enemistad y un deseo de eliminación del otro, ¿no? Creo que ese es un carácter, bueno, no voy a decir similar a Caín y Abel, evidentemente son dos momentos distintos, en dos contextos distintos, pero acá en tanto dioses no solamente o no están jugando en todo caso. Y aquí hay algunas menciones interesantes. El caso del pulque, por ejemplo. Yo honestamente no sé si sigue existiendo, no sé si es un tipo de trago o algo por el estilo, pero bueno, en la cita, en el pie de página de Westgame, sostiene que el pulque es una bebida sagrada que solamente se bebe en determinados momentos del ritual. O sea, se bebe en determinados rituales, pero no en todo el proceso, sino en determinados momentos del ritual. Entiendo que es una bebida que embriaga, posiblemente, bueno, no posiblemente, es una bebida alcohólica seguramente. Entonces, cuando Tezcatlipoca, ¿no? Tras este juego de pelota, tras esta situación, convence a Quetzalcoatl de tomar el pulque, Quetzalcoatl se descontrola y se vuelve destructivo, ¿no? Westgame es muy puntual y de lo que toma, eh, de las fuentes que toma, de estos, si no me equivoco, sí, de los anales de Cautitlán, que comete excesos sexuales y en particular comete, bueno, actos sexuales con su propia hermana. ¿No? Esto no lo menciona Frankovich, ¿no? Que lo que no deja de ser interesante, que muchas veces los autores terminan siendo filtros de otros autores y filtros muchas veces, no diría estéticos, no tendría sentido, no sé si éticos, filtros morales, mucho más puntual, ¿no? Y en este caso, bueno, Frankovich habla del descontrol, pero más bien lo que él dice es que Quetzalcoatl se vuelve destructivo, ¿no? Al estar borracho, lo que imagino e interpreta, y también se da la interpretación, ¿no? Se vuelve destructivo y tal vez oscuro como su hermano, y por ello finalmente se avergüenza. Y comienza a actuar, eso dice Frankovich, comienza a actuar como actuaba Tezcatlipoca, ¿no? Entonces, bueno, aquí con esta visión o con esta interpretación, o en todo caso con estos datos que nos da Westgame a partir de los anales de Cautitlán, y lo que dice Frankovich, ¿no? Que quita este elemento del exceso sexual. En todo caso, Tezcatlipoca cae en desesperación y en vergüenza, ¿no? Y escapa. Lo que dice Frankovich es que cae o que siente una
invencible tristeza, es el término que utiliza, por lo que quema su palacio, encierra sus tesoros y desciende al reino de la muerte para finalmente elevarse como el planeta Venus. Es lo que puntualmente dice Frankovich. Imagino que toma algunas otras fuentes, además de que las que está tomando Westheim, por el cual Quetzalcoatl, el planeta Venus, era visto como Quetzalcoatl, ¿no? Que en algún momento iba a descender a la Tierra nuevamente. No, aunque bueno, había la idea de que iba a llegar por el mar, como lo que ocurre con los españoles. Entonces, la salida final de Quetzalcoatl, como bien dice Rafael, al final Tezcatlipoca logra su cometido, ¿no? Logra eliminarlo, no lo mata en estricto sentido, pero logra que Quetzalcoatl desaparezca, y esto habría implicado un periodo de dominación de Tezcatlipoca, por el cual el tiempo en el que vivían los aztecas era entendido como un tiempo de destrucción, de guerras, de hambruna, de sacrificios. En opinión de Frankovich, este mito se considera el inicio de una conciencia histórica, porque para los aztecas marcaría un momento, un momento donde la vida de las personas, la vida de los seres humanos, comienza, podríamos decir, a hacerse inteligible. Es decir, todo lo que ocurría empezaba a ser comprendido por los aztecas porque entendían que estaban viviendo en un tiempo, dominado por tiempo lleno de guerras, lleno de destrucciones, que ellos podían entender del por qué estaba pasando eso. Estaban esperando que vuelva el hermano Quetzalcoatl para que sea el dador, si vale el término, de un tiempo más. Y eso también menciona Frankovich. Les habría permitido a los aztecas construir la noción de pasado y de futuro, ¿no? Es decir, una noción de temporalidad histórica. Es decir, los aztecas entendían que la historia se movía en torno a ciclos, ya sea gobernados por un dios o por otro dios, ¿no? Que además eran ciclos determinantes de los tiempos actuales, ¿no? De este modo, habría existido tiempos fructíferos que estaban relacionados a la creación de las organizaciones políticas, a la creación de las organizaciones administrativas, la creación de la propia cultura, grandes momentos que habían pasado, que estaban en el pasado, que habían pertenecido a un tiempo distinto, a un tiempo dominado por Quetzalcoatl, y el tiempo que estaban viviendo era un tiempo distinto, gobernado por Tezcatlipoca, donde las guerras y las devastaciones eran el centro, si vale el término, de las preocupaciones de la época. Y esto, claro, nos lleva a marcar una diferencia, este tipo de los hermanos enemigos, ¿no? Este mito de los hermanos enemigos frente a los relatos bíblicos que hemos visto, ¿no? Porque si bien en el caso de ambos relatos bíblicos hay una predilección por uno de los dos hermanos, ya sea en el mito semita, la predilección que se tiene por Abel, o en el mito del hijo pródigo, la predilección que se tiene por el hijo pródigo, por el rebelde. En el caso de Quetzalcoatl y Tezcatlipoca, no hay una predilección como tal por ambos dioses, sino que esta dualidad, como bien mencionaban hace un momento, Rolando, si no me equivoco, que hablaba de este equilibrio que se generaba,
En todo caso, eran ambos dioses en esta dualidad que les habría permitido a los aztecas dar sentido a las situaciones adversas de su vida, ¿no? Es decir, justificar los momentos de crisis social, justificar los momentos de crisis económica, ¿no? Porque este relato, si bien les planteaba que vivíamos o que vivían en un tiempo de Tezcatlipoca, que era un tiempo de crisis, también les permitía una mirada positiva, ¿no? Una mirada positiva hacia el futuro, donde se esperaba la llegada de Quetzalcóatl, ¿no? Y ahí es el momento, y ese es el momento en que llegan precisamente los españoles y confunden y los confunden con la llegada del dios. Y bueno, se produce la colonia y bueno, la situación cambia. No sé si radicalmente, por lo menos no inicialmente, pero sí en el proceso, imagino, como en el caso de los Andes. Entonces, retomando un poco los mitos anteriores, tenemos un Caín que infringe la ley y por este motivo es Jehová quien lo castiga a él y a toda su estirpe. El hijo pródigo, por otro lado, que se marcha de la casa paterna, es recibido por su padre con júbilo, con alegría. En este caso, Tezcatlipoca no es un personaje que sufre las consecuencias de sus acciones, ¿no? En ningún momento él va a pagar por lo que hace con Tezcatlipoca, perdón, creo que dije Quetzalcóatl. Tezcatlipoca no sufre las consecuencias de sus acciones, ¿no? Él nunca paga el haber humillado, que creo que es un término que se adecua a este mito, por haber humillado a Quetzalcóatl, porque él mismo es la representación de un tiempo histórico, ¿no? Es decir, él no va a sufrir las consecuencias porque aquí los aztecas, como lo que decía hace un momento, que son los dioses que le permiten tener una noción de la historia, porque ellos mismos, estos dioses mismos, terminan apareciéndose o representándose como tiempos históricos, ¿no? En el caso de Tezcatlipoca, es un dios que finalmente va a representar un tiempo histórico que se caracteriza precisamente por la inestabilidad, por la violencia, por los sacrificios, por las luchas, por las guerras, por las batallas, ¿no? Y Quetzalcóatl será la representación de un tiempo histórico dominado por la paz, por la prosperidad, por la construcción de, eh, de nuevas instituciones políticas o, no sé, la mejora. Bueno, en todo caso, había una mirada positiva hacia el futuro a partir de esta imagen que se tenía de ambos dioses. Bien, hasta acá. Hasta acá no, creo que no tengo, no, entro directo a Prometeo y Epimeteo. Aquí no tengo unas conclusiones sobre este punto. No sé si tienen algún comentario sobre sobre este mito. Bueno, como lo ven, es mucho más corto, lo hemos visto de manera mucho más corta que otros mitos, bueno, como el caso de Prometeo, que le hemos dado largas, que ahora vamos a volver a ver algo muy breve. El jueves me gustaría que veamos lo que han escrito en los foros. Sobre los exámenes, ya casi los termino, les prometo que esta semana sí los termino de corregir. Estoy en la pregunta 5 de las 7, ¿no? Y como me da la opción el programa, corrijo pregunta por pregunta, ¿no? La 1 de todos, la 2 de todos, la 3 de todos, y estoy en las 5. Sí, me quedo en las 5. Falta las 6 y las 7, pero bueno, el miércoles me gustaría que veamos un poco más de esto y cerremos ya toda esta fase con el mito de los hermanos Ayar. No sé si alguien tiene algún comentario sobre el mito azteca. No sé si alguien conocía previamente el mito azteca, si ya ha conocido precisamente estos personajes.
Ya interesante lo que menciona Lucía, es decir, que parecía un mito que era mucho más lineal que cíclico, pero lo que pasa es que en este caso, ¿no? ¿Y por qué llega a ser cíclico? Porque los dioses retornan una vez en cada momento, ¿no? Si fuera lineal, como en el caso de, bueno, San Agustín es el ejemplo más claro de una noción lineal de la historia, claro, habría todo un proceso que tendría un fin, ¿no? Para San Agustín, precisamente la salvación del ser humano, ¿no? Con el fin del mundo y el juicio final y la salvación, y ahí quedaría, ¿no? Si vale el término todo, ¿no? Y también podemos pensar en la mirada del manifiesto comunista, sí, manifiesto comunista y la ideología alemana, para no entrar en otros textos de Marx que tienen otras connotaciones, además son mucho más económicos, no son temas tan históricos como en esos dos textos, que entiendo es más Engels el que, al que le interesaba entender estos procesos históricos o darle un sentido, que en ese caso podríamos entender igual una linealidad, donde la fase comunista, la última fase, termina siendo, por decir algo, la panacea de todos los males generados por la división de clases, ¿no? Y por el enfrentamiento de clases. No, en ese caso, claro, acá más bien, si bien hay un momento bueno que se espera, luego de ese momento bueno, luego de la llegada de Tezcatlipoca, perdón, de la llegada de Quetzalcoatl, que de algún modo expulsará a Tezcatlipoca, eh, habrá un momento de prosperidad y posteriormente volverá a Tezcatlipoca en un momento de, de crisis, ¿no? Un momento de crisis, un momento de destrucción y de luchas, ¿no? En ese sentido, no habría una finalidad dentro de una linealidad histórica. ¿O qué piensan? ¿Nadie ha escuchado nuestros mitos aztecas previamente? ¿Alguna historia sobre Quetzalcoatl? Entiendo que es un mito fundamental en respecto a la cultura azteca. No, entiendo que hay muchas más historias que hacen referencia a estos dioses de una u otra manera, no necesariamente en el momento de creación del universo o de creación del mundo. Pero bueno, esto que he rescatado, porque Westheim habla mucho más sobre, especialmente sobre Tezcatlipoca, he tratado de recoger en función de aquello que Frankovich nos está tratando de mostrar, ¿no? De esta polaridad todavía, ¿no? Porque por ahora hemos visto no diré el triunfo, pero sí la emergencia de los hermanos rebeldes. Hemos visto a un Caín que mata a su hermano Abel, y finalmente es interpretado por autores como aquel que produce, que hace las acciones. El Homo Faber, si no me equivoco, lo llama, no sé si es Toynbee, como el Homo Faber, es decir, el hombre productivo, el ser que se lanza o el personaje que se lanza hacia las aventuras frente a un Abel que es más bien sumiso, ¿no? Sumiso a las leyes, sumiso a la autoridad, que bajo el mito semita el aventurero es duramente castigado por transgredir la ley. En el caso, hemos visto el hijo pródigo, con nuevamente el hermano rebelde, el hermano que se lanza a la aventura, que toma el dinero y no le importa nada más y decide viajar. Pero, claro, incluso la forma de entender estos mitos, ¿no? La forma de presentar, mejor dicho, estos mitos, como dice Frankovich, el personaje del hijo pródigo hasta cae bien, ¿no? Porque todavía Caín puede caer, se entiende como un tipo negativo, pero en todo en el hijo pródigo, el momento en el que se arrepiente y quiere volver a la casa paterna y sufre, termina siendo agradable
al lector, ¿no? Que esa es ya la inversión del cristianismo, como dirá Frankovich. Y al final el padre decide por él, es decir, lo elige, tiene una preferencia por ese hijo, ¿no? Frente, ¿no? Y la historia también, ¿no? Frente al hermano, que el momento en el que aparece también como una persona hasta envidiosa, ¿no? Que reniega del por qué el padre lo está tratando bien al hijo que ha sufrido tanto, ¿no? O sea, más allá de haber sido un pródigo con su propio dinero, con el dinero de la familia. Y ahora vemos a estos personajes, ¿no? O mejor dicho, donde el rebelde, ¿no? El destructor, el individuo que se lanza a la aventura, obviamente aquí es un tanto distinto, ¿no? Y aquí el esquema de Frankovich como que un poco varía, por lo menos yo noto eso, y mucho más con la lectura que se hace de Westheim. No, pero en todo caso, aquí el rebelde, el destructor, el que se lanzaría a las aventuras, como en el caso de Caín, es precisamente Tezcatlipoca frente a un Quetzalcóatl que se lo asumiría más pacífico, más sumiso, más organizador, ¿no? Que es básicamente la lectura que hace Frankovich en ese sentido, ¿no? Por un lado, el aventurero es un destructor frente al pacífico, que no es como un Abel que simplemente es un sumiso, sino que el pacífico es también un constructor, ¿no? Que es más o menos la polaridad que él está manejando, que es la que vamos a ver claramente cuando entremos a los hermanos Ayar, donde el que triunfa, Ayar Manco o Manco Cápac, no es el individuo aventurero, más bien es Ayar Cachi, y es Ayar Manco el que le va a dar el pie a una gran civilización, ¿no? En el caso de Rómulo y Remo, del mismo modo, el hermano que es pasivo, no el aventurero, es el que va a dar pie a una gran civilización, como el caso del Imperio Romano. Y en este caso habría sido Quetzalcóatl el que le da el inicio al Imperio Azteca, pero en el tiempo en el que se vivía, en el tiempo de Tezcatlipoca, al que sigue precisamente este mito, es asumido como un tiempo de destrucción y no de creación, ¿no? Entonces ya vamos viendo un poco las diferentes posiciones de ambos hermanos. El pulque es un fermento de agave, estilo chicha. Debe ser, me imagino, de agave. Entonces tiene un sabor al tequila, imagino. Me parece haberlo escuchado alguna vez, el caso del pulque, pero honestamente no sé si, me imagino que se lo sigue tomando o será bebida aún será una bebida ritual, pero interesante, un fermento de agave. Estilo chicha, estilo tequila. Entonces, pasemos a un mito que ya hemos visto bastante, que lo vamos a cerrar finalmente la siguiente clase con el foro. Bueno, ya vamos a hacer algunos comentarios sobre eso. Cerremos, porque solo tengo esta diapositiva. No, tengo una más, porque quiero cerrar. Porque en este caso igual, como pueden ver, es, como hemos visto ya, es Prometeo el héroe de la cultura. No puedo creer, está al revés. Denme un minuto, por favor. El lado bueno de... Ahora sí. Ahora sí, me disculpo por mis distracciones. En este caso igual, hemos visto un Prometeo, como dice Herbert Marcuse en el texto que vemos acá, que
está citado por Frankovich, no tengo honestamente la cita de donde menciona Marcuse, posiblemente en Eros y la civilización, pero no estoy seguro. Pero bueno, dice, Prometeo es el héroe cultural del esfuerzo laborioso, de la productividad, del progreso, que a través de las represiones crea la civilización. No, Prometeo es un creador, pero al mismo tiempo es un individuo rebelde. Como dice Frankovich, Prometeo es el sujeto histórico, es el que hace la historia, pero es aquel que se enfrenta a las vicisitudes en contra de sus propias limitaciones, ¿no? Y consigue vencerlas, ¿no? Se enfrenta al Dios de dioses, podríamos decir, ¿no? Y en ese sentido era definitivamente una hazaña, ¿no? El mismo Hesíodo, como hemos visto, entiende a Prometeo como un individuo rebelde, eh, que merece de alguna forma el castigo que ha recibido. Es un poco lo que decían algunos autores, ¿no? Es como cómo tratar de enfrentarse a Dios, ¿no? En la Biblia, aquel que quiere ser, no sé si más que Dios, o en todo caso enfrentarse a Él o tratar de engañarlo, eh, precisamente no cae bien al lector, ¿no? Porque es enfrentarse al Dios supremo, al Dios creador, en el caso de los griegos, al Dios de dioses, y ello sí era una hazaña y por lo tanto no era, que aquí no recuerdo muy bien si, que entiendo existían o existieron monumentos, esculturas en honor a Prometeo, pero entiendo no habían rituales eh, que, 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 que en algún sentido estén en honor a Prometeo. Prometeo, y por ello, desde el momento en que empezamos a ver Prometeo, Prometeo es definitivamente un personaje, es que es un titán, ¿no? Hijo de dioses, o sea, sería un dios, pero bueno, hay una división medio extraña en los griegos, porque unos son titanes y otros son los dioses del Olimpo, los hijos de Cronos, pero los hijos de su hermano, los hijos de Jápeto, son titanes como los padres. Bueno, hay una división medio extraña que, bueno, no sé si se llega a resolver en todo caso, pero es un personaje extraño, ¿no? Porque no es un personaje del todo negativo, pero es un personaje rebelde, es un personaje que le hace mucho bien a la humanidad, porque finalmente es el personaje, tomando lo que dice acá de Marcuse, que crea la civilización, pero al mismo tiempo es un personaje que comete un grave error al tratar de engañar a Zeus. No, en todo caso, en la polaridad que estamos viendo con Frankovich, Prometeo es el hermano rebelde, ¿no? El hermano que, eh, el hermano aventurero, frente al hermano constructor, ¿no? El hermano, eh, la otra polaridad, el atársico, que sería Epimeteo, que ha sido interpretado como un individuo, bueno, un titán también, que ha sido incapaz de proveer, de darle algo a los seres humanos, ¿no? Y esto tomando el mito que, que, que escribe Platón en el Protágoras, ¿no? Y además Epimeteo es el culpable de los males del mundo, ¿no? Y esto que vamos a ver en el caso de Hesíodo. Y Epimeteo también es caracterizado como un individuo torpe o como un titán torpe e imprudente que no es capaz de actuar con rapidez ante las adversidades, ¿no? En este caso, la polaridad es el Epimeteo, es
es que no es el constructor. En este caso, el constructor es Prometeo. El rebelde aparece como el constructor, a diferencia del mito de los hermanos Ayer. Epimeteo es el individuo que es incapaz, ¿no? El individuo como Abel sumiso, ese es el término. ¿No? El individuo sumiso que es incapaz de transformar su propia realidad, que es incapaz de afectar en la historia frente a un Prometeo, como el caso de Caín, que es aquel que va a transformar o va a dar pie a la cultura, va a dar pie a la civilización y va a ser el individuo como dice el primer punto acá, el sujeto histórico, ¿no? Es decir, el sujeto que va a transformar la historia. Entonces, Frankovich va a cerrar esta parte de estos autores, ¿no? Tenemos Caín como el hijo pródigo, como Tezcatlipoca, como Prometeo, que desde el punto de vista de Frankovich descubren un tipo psicológico que correspondería a una parte de la humanidad, ¿no? Y esa parte de la humanidad caracterizada por su capacidad de afrontar las adversidades, ¿no? Y a lo largo del texto va a llamar a este tipo psicológico, a este tipo humano, como titula su libro, el tipo prometeico, ¿no? Y el otro tipo será el tipo Manco Cápac, ya vamos a ver más adelante eso. Y el tipo prometeico es aquel que actúa rápidamente ante las adversidades, ¿no? Incluso sin medir consecuencias. Además, estos individuos, es decir, estos tipos, los tipos prometeicos, se caracterizan por tener una tendencia mayor a, bueno, dice Frankovich, ¿no? A escapar de la rutina, a escapar del tedio, del aburrimiento. Son aquellos que se inclinan más por perpetrar revoluciones o golpes de Estado, lo que dice Frankovich, que frente a los otros individuos que son más bien apegados al orden, apegados a la organización, que ya vamos a ver con más claridad con la explicación que nos hace de Manco Cápac. Y lo que tenemos en la diapositiva, que dice, son de este tipo los dominadores de lo desconocido, los piratas que saltan de todos los escondrijos, los fundadores de imperios o los caudillos irreductibles, pertenecen a él los hombres que en todos los campos ponen la negación en el principio de las cosas. Es decir, este tipo humano pertenece generalmente al grupo de los adversarios, ¿no? Aquellos que se enfrentan casi siempre a la autoridad. Ya en la anterior clase, Sergio, si no me equivoco, hablaba precisamente de este antagonismo entre Dios y Satanás, ¿no? Y Satanás, que su nombre como tal, entiendo en la etimología del nombre, no significa otra cosa que el adversario, ¿no? Era Sergio o Iván que mencionó precisamente esto, ¿no? Y claro, entre Dios y Satanás serían algo así como dos tipos psicológicos distintos, como entiende Frankovich. Por un lado, Dios creador, una persona apegada al orden, frente al adversario, aquel que se enfrenta a la autoridad de Dios. Entonces, el tipo prometeico es aquel que tiene la tendencia, como decía antes, a la aventura y las emociones fuertes, ¿no? Y este aspecto, dice Frankovich, no se elimina ni por la educación, ni la cultura, ni la tecnología, sino es parte de los seres humanos, ¿no? Es parte de nosotros, ¿no? De alguna forma estos mitos, como al principio hablábamos con Augusto, ¿no? Esto de los arquetipos. Frankovich va a entender que estos mitos van a ser arquetipos de las propias culturas, es decir, van a ser arquetipos de la forma de ver el mundo, de una predilección que la cultura tiene por uno de estos personajes. Me explico, en el caso de los griegos, por ejemplo, hay una predilección por Prometeo que por Epimeteo, ¿no? Porque los griegos eran una cultura sumamente guerrera,
¿no? Se sabe, hasta donde entiendo, hasta donde he leído, se sabe que el propio Sócrates habría participado en por lo menos 4 batallas a lo largo de su vida. Es decir, es altísimo. Es como, creo que en el siglo XX hay personas que han participado de la Primera y Segunda Guerra Mundial y parecen personas, no sé si afortunadas o sumamente fuertes o muy inteligentes, pero en el mundo antiguo, por lo menos en la Grecia antigua, se caracterizaban por ser sumamente guerreros. Y eso precisamente se explica en este mito, ¿no? La preferencia que se tiene a un Prometeo. Y por ello, cuando hablamos del caso de Caín y Abel, hay una preferencia, dice Frankovich, por aquel que obedece la ley. Por eso hay una preferencia absoluta por Abel y el castigo tan duro que le da a Caín, ¿no? Es decir, castiga porque la misma cultura ve de esa manera, castiga al rebelde y premia al sumiso, que ya con el paso al cristianismo esto se quiebra, ¿no? Es una religión, dice Frankovich, del perdón y del amor, donde el rebelde tiene otra opción, ¿no? Entonces, como pueden ver, estos mitos desde esta perspectiva van a ir de alguna forma siendo expresión de cómo la cultura, las culturas, las diferentes culturas van a tener algún tipo de preferencia por uno de estos dos tipos psicológicos, ¿no? Podríamos pensar, y esto menciona Franco claramente, pero menciona en uno de sus artículos que escribe en el periódico, que el siglo XIX ha sido básicamente un siglo dominado por los aventureros. Algo decía Mirko perdón, la clase anterior, ¿no? Respecto a un Melgarejo que se lo veía como el héroe, como el personaje, no sé, llamativo y pintoresco, que podría entrar dentro, yo creo que entraría, ¿no? Dentro de este tipo psicológico prometeico, ¿no? Aunque claro, aquí una aclaración que la hace Frankovich más de una vez en su texto, en el que dice que estos tipos psicológicos no aparecen puros en la realidad, ¿no? Todos nos aburrimos de la rutina, todos queremos aventuras, eso es lógico, es muy humano. Sin embargo, hay algunos que están dispuestos a aventurarse más a las cosas y hay otros que prefieren más la estabilidad, ¿no? Entonces es ahí donde se definen las preferencias y cada cultura, cada momento histórico, como podemos ver en el caso de los aztecas, eh, elige a uno de estos, bueno, en sus mitos, elige a uno de estos personajes que es representativo de su propia realidad. Es decir, es una sociedad guerrera, es una sociedad con muchos sacrificios y se justifica a sí misma a partir de la construcción de este dios Tezcatlipoca, que este dios que deja de ser simplemente un personaje y se transforma en un tiempo histórico, ¿no? De ahí que el tiempo Tezcatlipoca es este tiempo de luchas y sacrificios y desastres, ¿no? Y en el caso griego, Prometeo es el elegido, es el que, al que se tiene preferencia, de ahí que más allá de que Hesiodo lo vea con malos ojos o no sé, las interpretaciones que se hayan hecho, ¿no? Frankovich dice, finalmente se ha elegido a este personaje, ¿no? Por encima de su hermano Epimeteo, como dos polaridades, como un individuo, por un lado sumiso, que es el que no queremos, sino preferimos a aquel rebelde, a aquel aventurero, porque nosotros somos de esa manera, si vale el término. Entonces, ya estamos a 19:33. Cierro con esta última línea que dice: los hombres de hoy, no por haber realizado grandes progresos científicos, sociales, técnicos, son menos violentos y aman menos la emoción y la aventura que sus remotos antepasados, ¿no? Y esto nos lleva a afirmar que los tipos humanos, desde esta perspectiva de Frankovich, son naturales y por tanto son intemporales, ¿no? Por ello es normal es lógico, ¿no? Que en un mundo tan tecnificado, tecnologizado, virtual como el que estamos viviendo, siguen existiendo los impulsos violentos que repelen el tedio, el aburrimiento,
y buscan aventuras, que son los tipos prometeicos, frente a los que prefieren lo otro, ¿no? Prefieren espacios más de orden y seguridad, que es precisamente el que vamos a entrar la siguiente clase con el mito incaico. Aquí no les puedo mostrar porque tengo que pasar los textos entre hoy y mañana. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre esto. Vamos a continuar la próxima clase, evidentemente, con el mito incaico, pero bueno, igual estamos ya a 4 minutos de más, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario. Si no, lo pasamos al día jueves. Bien, entonces les agradezco mucho por haber estado en la clase. Nos vemos el día jueves. El jueves sí prometo ya poder entregarles los exámenes. Yo espero que antes de la clase ya se los pueda enviar. Y igual me gustaría ver algo del foro y cerramos finalmente con el mito de Manco Cápac, o bueno, de los hermanos Ayar. Que les vaya muy bien. Nos vemos el día jueves. Hasta el jueves.